Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ayuntamiento de Huesca, a este Salón de Justicia, tan bonito, ¿verdad?, tan relevante para la historia de nuestra ciudad. Querido lugarteniente Javier Hernández, bienvenido a tu casa. Querido presidente del Tribunal Superior de Justicia, bienvenido también a tu casa. Y querido fiscal jefe, igualmente bienvenidos a vuestra casa. Y tenemos también a nuestra letrada oscense, que va a participar también dentro de la mesa, ¿verdad? Ana María Capuz. Bienvenidos todos, bienvenidos esta tarde al importante foro, a la celebración del Foro de Derecho Aragonés. Uno más para vosotros, el primero que presento yo como alcaldesa de Huesca, desde esta nuevo equipo de gobierno que tenemos desde junio. Y simplemente daros la enhorabuena, agradeceros vuestra asistencia aquí. Yo creo que es muy importante la labor que estáis haciendo, la labor legislativa. Es muy importante para nuestro país, para nuestra comunidad autónoma, para nuestra ciudad. Y en los tiempos que corren, pues todavía más. Así que no me voy a extender. Os dejo a los que sabéis y conocéis. Y muchas gracias de verdad y buenas tardes. Me uno a la salutación de Lorena, la alcaldesa de Huesca, a la que le tenemos que agradecer la buena predisposición que tuvo desde el primer momento en cuanto le dijimos la posibilidad de que una de las sesiones del foro se realizaran en la capital oscense. Y como yo siempre digo, qué mejor que hacer una sesión del foro en este Salón de Justicia que rememora aquel justicia histórico. Y como ya he dicho, te tomo la palabra, es como si los miembros del justiciazgo estuviéramos en nuestra casa. Nos toca este tercer martes de noviembre, la última sesión de los encuentros del Foro de Derecho Aragonés, tras los dos que hemos celebrado en Zaragoza, los dos martes pasados, y creo que la sesión de hoy no solo es una cuestión de máximo nivel jurídico, sino también de máxima actualidad. Lo jurídico y la actualidad hoy en día igual no van muy de la mano, pero en este caso sí que lo va. Y además es lo jurídico de eso tan importante para nosotros, para que todos los que componemos, todas las instituciones que componemos el Foro de Derecho Aragonés. Me acompañan en la mesa, yo creo que si ninguno de los que necesita presentación, pero haré un pequeño comentario de cada uno, si me lo permiten. Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, natural de Teruel. Tenemos la misma edad, lo cual ninguno de los dos vamos a decir cuál es. Ingresó en la carrera judicial de 1992, experto en Derecho Civil Aragonés y Derecho Civil Catalán. Siempre cuando se lee la glosa de alguien hay que decir curiosidades. Te voy a decir una curiosidad que para mí ha sido muy curiosa, Manuel. Ha realizado como magistrado del Consejo General del Poder Judicial estancias en Brasil, Bulgaria, Guinea Ecuatorial, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua. Casi nada. A su lado, Juan Baratés es el fiscal provincial jefe de Huesca, más joven que Manuel y yo. Ingresa en la carrera fiscal en el 2001. Y la curiosidad, tiene la medalla de la Policía Local de Huesca. ¿Esto sirve para las multas o no? Y por último, y no por ello menos importante, Ana María Capuz Huerva, abogada oscense desde el año 2001, lo de verdad ya hay que decirlo, salta a la vista, fundadora del despacho Center Abogados de Huesca y vocal del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón desde 2019 hasta nosotros. El tema trata, como dice el nombre de la ponencia, modificación del régimen de custodia compartida en 2024. Por la Ley 6/2019, que se ha dado copia a todos, de 21 de marzo se modificó lo que había sido algo que habíamos puesto siempre en gala todos los juristas aragoneses que nos habían dedicado de una forma u otra al derecho de familia, aquel régimen general de la custodia compartida a tener en cuenta por los jueces y magistrados al dictar sus resoluciones en supuestos de crisis matrimoniales respecto de los hijos comunes, o de los hijos de la pareja. Esta modificación fue controvertida porque se pensó que se volvía a un régimen de preponderancia de la custodia normalmente en manos de la madre, y además porque el artículo 80, que fue el que se modificó, introdujo una serie de cuestiones que nos han tenido que llevar a todos a la reflexión, ¿no?
Y yo me voy a quedar con una y me imagino que Manuel Bellido en la exposición que nos hará incidirá en ella, que es sobre todo el concepto de la dedicación como un valor a tener en cuenta para el establecimiento de la custodia. Yo reconozco que en el momento de la modificación de la ley a todos nos dio un cierto temor, pero la verdad es que los hechos han demostrado que quizás no había por qué. Porque por encima de lo que puede decir el artículo 80 estaba el criterio, que eso sí que creo que ya se venía por todos los operadores políticos teniendo muy en cuenta, y sobre todo por los jueces y magistrados, que era el concepto del interior superior del menor. Pese a que la literalidad de la ley dijera una cosa u otra, pese a que se establezca un régimen general u otro, era indudable que en todas las sentencias que se producían en primera, segunda instancia o en la casación foral que está en la sala que preside Manuel Bellido, era siempre el que dominaba, el interés superior del menor. Pero entraba en una serie de cuestiones a tener muy en cuenta. Pasaba a ser el recurso de casación foral quizás inoperante en este tipo de cuestiones, porque la formulación del artículo 80 era más una cuestión de prueba, lo cual está exento de poder entrarse en sede casacional. Bueno, pues para eso, y no lo voy a extender más, Manuel, tienes la palabra para orientarnos en qué han sido estos ya 4 años de modificación de la norma. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la alcaldesa su presencia en este acto y su hospitalidad, como siempre que venimos a Huesca. El poder intervenir en esta sala con ese cuadro maravilloso, depósito del Museo del Prado, es un verdadero lujo. De hecho, si alguno de ustedes se aburre, pues pueden mirar el cuadro, que es un motivo de entretenimiento muy grande. Gracias también a las instituciones que organizan los encuentros del Foro de Derecho Aragonés, que lleva ya 32 ediciones, y los que, aparte de la justicia, colaboran otras muchas instituciones, también el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desde sus inicios. Esta yo creo que es una materia interesante. El régimen de custodia de los hijos es una materia que tiene una gran relevancia, diría yo que más social incluso que jurídica, porque en definitiva afecta al correcto desarrollo de los hijos y a la convivencia familiar. De todas las ramas del derecho, la civil y en particular el derecho de familia es sin duda la más apegada a la vida cotidiana de los ciudadanos y por lo tanto interesa no solo a los afectados sino a la sociedad en general, y por eso mismo está también permeada muchas veces de concepciones morales y concepciones ideológicas. Los encuentros del derecho foral aragonés, que han tratado muchas materias en estos 32 años, se han ocupado ya de la custodia compartida. Precisamente los 20º encuentros en el año 2010 como consecuencia de la introducción de la reforma que establecía la preferencia de la custodia compartida. En aquel momento los ponentes fueron el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Carlos Martínez Aguirre, el magistrado Javier Forcada y la letrada María José Balda Medarde. Esta reforma, la de 2010, fue sustituida después por la que suprimía la preferencia legal en el año 2019. Este año, cuando nos hemos reunido para determinar los temas que podían ser de interés, se pensó que habían transcurrido ya unos años desde esta reforma y que por lo tanto sería el momento adecuado de ver cuáles habían sido las consecuencias. Esto me sirve para centrar un poco mi intervención. Yo no pretendo establecer una exposición de la regulación jurídica detallada de la custodia, del régimen de custodia, para eso hay muchos manuales y trabajos donde ustedes lo pueden encontrar. Tampoco me pronunciaré expresamente por qué sistema es mejor, si el de la custodia compartida o el de la custodia individual. Hay argumentos que defienden todas las posiciones y además esto podría tener más interés desde el punto de vista del legislador o desde el punto de vista del estudioso, pero no tanto desde el juez, porque en definitiva el juez resolverá en el caso concreto teniendo en cuenta el interés del menor y por lo tanto no atiende a preferencias a priorísticas, por decirlo de alguna manera. Lo que pretendo con mi intervención es darles una visión de cómo ha evolucionado el régimen de custodia, qué significó la introducción de la preferencia legal de la custodia compartida y después su supresión, cómo se interpretó por los tribunales y qué consecuencias prácticas ha tenido, además de hacer una referencia de futuro. Mi exposición escrita será bastante más extensa que las que les voy a exponer oralmente, por razones evidentes de tiempo y porque en estas exposiciones orales conviene no abusar de los asistentes, haciendo un poco caso a aquello que decía nuestro gran pensador Baltasar Gracián, el que todos ustedes conocerán la primera frase
del aforismo, que es lo bueno si breve dos veces bueno, pero había una segunda también de mucho interés que decía, y aun lo malo si poco, no tan malo. Espero que en mi caso sea de aplicación la primera parte, pero si no, bueno, siempre me cubro el santo. Haré, por lo tanto, una breve referencia a la evolución de la regulación legal del régimen de custodia en Aragón. La primera mención a la custodia compartida no se contiene en el Código Civil, en la norma de derecho común, con la reforma de 2005. No es que antes de 2005 no fuese posible la custodia compartida, no estaba prohibida, hay algunas sentencias, pocas, que se pronuncian sobre la custodia compartida, de distribuir el régimen de guarda entre los progenitores, pero la regla general era que la custodia se atribuía individualmente y en particular a las mujeres. Es a partir del año 2005 donde el Código Civil establece la posibilidad de que los cónyuges pacten la custodia compartida, bien en la propuesta del convenio regulador, bien a lo largo del procedimiento. Y era posible la custodia compartida, pero cuando la pedía solo uno de los progenitores, pero de manera muy limitada, porque era necesario que el juez motivase que la concesión de la custodia compartida era la única forma de hacer efectivo el interés del menor en ese caso, y era necesario además un informe favorable del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, la custodia a petición de uno solo de los progenitores estaba muy limitada. Fue, desde luego, con la reforma por la Ley 2/2010, cuando se da entrada en nuestro derecho aragonés al régimen de custodia compartida, y además de una manera muy novedosa, porque era la primera vez que se establecía además como régimen preferente. En el 2019 se cambia este sistema y se vuelve otra vez al sistema originario, desaparece la preferencia y por lo tanto el juez concederá la custodia compartida o individual teniendo en cuenta exclusivamente el interés del menor y sin dar preferencia a ninguno de los sistemas. Hay que señalar que en ambas legislaciones, la de 2010 y la posterior, se establecieron también una serie de factores que debían ser valorados por el juez a la hora de decidir ese régimen de custodia. En el caso de 2010 eran 6 factores, concretamente 3 se referían a los hijos, su edad, su arraigo social y familiar, y la opinión de los mismos a través de audiencia que se debía dar, si tenían suficiente juicio, si eran mayores de 12 años y en todo caso, o con especial relevancia, mejor dicho, si tenían más de 14 años. Había otros 2 factores que se referían a los padres, que eran concretamente la actitud y voluntad para asegurar la estabilidad de los hijos y sus posibilidades de conciliar la vida familiar y la vida laboral. Y se recogía un sexto factor, que era una especie de cajón desastre, porque se podía valorar cualquier circunstancia que afectase a la convivencia. Con la reforma de 2019 se mantienen estos 6, pero se añade, y se ha referido en justicia, un nuevo factor que tiene por objeto valorar la dedicación de cada progenitor al cuidado de los hijos e hijas durante el periodo de convivencia. Esta sería, en síntesis, la evolución del régimen de custodia en el derecho aragonés desde el año 2005. Veamos ahora qué supuso la introducción de la preferencia legal de la custodia compartida en el derecho aragonés. Como les he dicho, era una regulación novedosa. Era por primera vez cuando se establecía en España, en un ordenamiento de una comunidad autónoma, la custodia compartida como régimen preferente en abstracto, es decir, como régimen preferente elegido por el legislador. Esta preferencia después se ha recogido en otras normas. Se ha recogido en la catalana, se ha recogido en la valenciana y en la del País Vasco. Es verdad que la regulación de la Comunidad Valenciana fue declarada inconstitucional en 2016, pero porque se entendió que la Comunidad Valenciana no tenía competencia autonómica en materia de derecho civil. Es verdad que la regulación aragonesa y la valenciana eran las únicas que establecían la prioridad de la custodia compartida de manera expresa, con distinta denominación. La aragonesa hace referencia a preferencia y la valenciana hacía referencia a regla general. La custodia compartida es la regla general. En las catalanas y en la del País Vasco posteriormente se establece también, se da mayor preferencia a la custodia compartida frente a la individual, pero no se establece expresamente como sistema preferente.
pero toda su regulación empuja hacia esa preferencia. En la ponencia escrita desarrollaré, o está desarrollada, cómo es la legislación catalana y la vasca, pero aquí por razones de tiempo no voy a entrar en ellas, algo que ustedes quieran preguntar posteriormente. ¿Cuáles fueron las razones que tuvo el legislador para introducir una regulación tan novedosa? Pues para ello deberíamos acudir a lo que dice el preámbulo, incluso he visionado los debates que hubo en las Cortes de Aragón cuando se aprobó esta ley. Los preámbulos hay que tener cuidado, sobre todo en estos tiempos. Antes los preámbulos y las exposiciones de motivos establecían un poco las reglas del legislador, ahora los preámbulos son folletos publicitarios del legislador para justificar muchas veces las leyes que se dictan y por lo tanto a veces se dicen verdades y a veces se dicen medias verdades. Pero en el caso del preámbulo de la ley del 2010 sí que explica con claridad cuáles fueron las razones por las que se introduce la custodia compartida como régimen preferente. Y era fundamentalmente cambiar el paradigma tradicional de atribución de la custodia de manera generalizada a las madres. Esa era la regla general. Es verdad que la atribución de la custodia a la mujer no ha sido siempre históricamente la regla general. En tiempos pretéritos, en sociedades agrarias y rurales, donde eran sistemas claramente patriarcales, donde la mujer carecía normalmente de derechos, la custodia de educación de los hijos solía corresponder a los varones. Estos estaban dedicados fundamentalmente a ayudar en las labores agrarias y ganaderas y se consideraba que los padres eran los más capacitados para educarlos. Cambió la cuestión en la revolución industrial en Inglaterra. Cambió por razones evidentes. Supuso que gran parte de los varones abandonaron los hogares para ir a las fábricas y a las oficinas y entonces los hogares quedaron en la mayoría de los casos bajo la autoridad de las madres. Esto, unidas a otras circunstancias, determinó que surgiese la llamada doctrina, traducida al castellano, de la edad tierna, que significaba que, como regla general, los hijos menores de 13 años estaba más justificado que quedasen bajo la custodia de la madre que no bajo la custodia del padre. Esta doctrina ha quedado clarísimamente superada y ahora se tiende, por un lado, a individualizar en cada caso concreto, sin apriorismos, cuál es el régimen de custodia, y por otro lado, al ejercicio compartido de las responsabilidades parentales. Sin embargo, el legislador en el 2010 entendió que todavía existía una importante inercia en favor de la atribución de la custodia a las madres. Y no andaba descaminado el legislador. Si nosotros vemos los datos que se recogen precisamente en las actas del 20º Encuentro del Derecho Foral, veremos que antes del 2005, antes de la reforma del Código Civil a la que me he referido, el 90% de las custodias eran individuales y de ese 90% el 85% se daba a las mujeres, el 5% a los hombres. Cuando se reforma el Código Civil y se introduce la custodia compartida, apenas cambian las cifras. Es verdad que se incrementa un poco las cifras de la custodia compartida, pero curiosamente no es a costa de la custodia individual a favor de las mujeres, sino de los pocos supuestos que había de custodia individual a favor de los varones que se convierten en custodias compartidas. En el caso de otra de las razones que da el preámbulo es que este cambio obedecía a una importante demanda social. Yo creo que esto no está ajustado. Ni en 2010 había una importante demanda social para establecer la custodia compartida como régimen preferente, ni en el 2019, como luego veremos en el preámbulo, que también se dice que obedecía a la voluntad de la mayoría social, existía una mayoría social que quisiese reformar la ley. Esta es una materia en que las posiciones están muy encontradas. Entonces, hay partidarios claramente de la custodia compartida y hay partidarios de la custodia individual. Y ambos tienen argumentos, y argumentos de peso. Y las asociaciones, normalmente, que se implican en esta materia, pues están posicionadas normalmente en las que predominan los varones, padres separados, fundamentalmente se posicionan a favor de la custodia compartida, y cuando se trata de organizaciones más de corte feminista, a favor de la custodia individual, porque normalmente se atribuye en la mayoría de los casos la custodia individual a las mujeres. En la ley aragonesa el legislador toma parte clarísimamente por la preferencia de la custodia compartida, porque así lo establece y da una serie de razones. Dice que es un sistema progresista que fomenta la corresponsabilidad de los padres, que promueve la igualdad de ambos sexos y que favorece la distribución igualitaria de los roles sociales. Y además señala también el propio preámbulo las ventajas para los hijos. Los
hijos mantienen así lazos de afectividad con ambos progenitores, una relación continuada, ambos padres se implican de manera efectiva en todos los aspectos de la educación y se reduce la litigiosidad. Esto no se produjo ninguna reducción de la litigiosidad, ustedes comprenderán por el establecimiento de esta custodia. Hemos visto las razones que dio el legislador. Veamos ahora cómo se interpretó la preferencia de la custodia compartida por los tribunales aragoneses y qué doctrina sentó el Tribunal de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia. El sistema establecido, como les decía, parte de que lo prioritario es que los cónyuges llegasen a un acuerdo para fijar el régimen de custodia. Si no se llegaba a un acuerdo, se intentase la mediación familiar. Y cuando no era posible llegar a ese acuerdo, la mediación familiar solucionaba el problema, se acudía al juez que tenía un mandato de otorgar la custodia compartida como régimen preferente porque se atendía por el legislador que satisfacía en abstracto mejor el interés de los menores. Pero se podía otorgar la custodia individual siempre que se acreditase que esta era más conveniente para los menores. Esta opción del legislador era una opción legítima y en un sistema, en un Estado de Derecho con separación de poderes, los jueces tienen que aplicar las normas que dictan el Poder Legislativo y tienen que hacerlo sin variarlas con su interpretación. Por eso, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia creó una doctrina legal sobre la base de esta norma que se basaba en una serie de criterios exegéticos, concretamente en 4. El primero, que para conceder la custodia compartida era necesario que se acreditase la idoneidad de ambos progenitores, es decir, siempre que el padre y la madre estuviesen capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin. Eso se estableció en todas las sentencias que dictamos. Esto además se corresponde con uno de los factores a valorar, el del apartado D del artículo 82, que establece que se valorará la aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos. Les voy a poner un ejemplo con una pequeña mención a uno de los fundamentos de una sentencia, concretamente la sentencia de la Sala Civil de 30 de septiembre de 2011, que por ejemplo esta denegó la custodia compartida y se dice: expresa la audiencia provincial que el padre permanece sin trabajar, adoptando una actitud pasiva en todo lo referente al cuidado y atención de la menor, y esta sencilla explicación es razón suficiente para excluir la custodia compartida de la forma solicitada y atribuirla a la madre, quien, por el contrario, ha adoptado una actitud comprometida con la atención de la hija y su educación. Aquí vemos que este primer criterio, si los padres ambos no estaban capacitados, ya no se planteaba el problema de la custodia compartida. El segundo criterio era que el sistema no era rígido, salvo en una cuestión: el mandato que el legislador daba a los jueces de que se tuviese en cuenta siempre para tomar la decisión el interés del menor. Se valorase siempre el interés, que era lo que mejor convenía al interés del menor. Esto resulta, por un lado, del propio Código de Derecho Foral aragonés, el artículo 76.2, que establece que toda decisión, resolución y medida que se adopte o que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos. Y se recoge, no podía ser de otra manera, porque se recogen todos los tratados internacionales firmados por España en la Convención y también en la Declaración de Naciones Unidas, lo establece la Ley de Protección al Menor, etc. El tercer criterio era que, aunque el legislador estableciese la preferencia de la custodia compartida, como ya he dicho, el juez podía concederla individual si se consideraba que convenía más al interés del menor. Aquí surge un interrogante. Alguien puede pensar: bueno, pues si al final hemos de atender al interés del menor, ¿tiene algún sentido que el legislador estableciese la preferencia en la ley? ¿O da lo mismo? ¿Daba lo mismo lo que decía antes en 2010 la ley que lo que dice ahora? Pues sí tiene su interés. No es una cuestión baladí. ¿Por qué? Porque el interés del menor en ambas regulaciones se proyecta sobre los dos sistemas de guarda, custodia compartida y custodia individual. Pero la legislación anterior no los enfocaba en el mismo plano. La custodia compartida era la regla general o el punto de partida en abstracto. Y solo si se demostraba que la individual era más favorable, entonces era cuando procedía a conceder la individual, más favorable para el interés del menor. Lo dijimos también en muchas sentencias, pero hay una, la de 15 de diciembre del 2011, casi todas son de esos años porque es cuando se crea la doctrina. Dice: en eso consiste la preferencia, en que la regla sea la custodia compartida
y la custodia individual sea la asignada si se demuestra más conveniente para el menor. A mi entender, este enfoque conllevaba dos consecuencias. La primera vez era que una vez acreditado que ambos progenitores estaban capacitados, correspondía fundamentalmente a quien solicitaba la individual acreditar que convenía más al interés del menor, aunque es verdad que los jueces siempre valorarían si también había elementos y pruebas que acreditaban que la compartida se ajustaba al interés del menor, evidentemente. Esta preferencia no es una presunción legal, es otra cosa distinta, pero sí se puede decir que suponía un mayor esfuerzo probatorio por parte de quien solicitaba la custodia individual. Y la otra consecuencia es que, aunque todas las resoluciones y sentencias de los jueces tienen que estar motivadas, argumentadas, porque así lo establece el artículo 183 de la Constitución y el 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el juez concedía la custodia individual existía un deber reforzado de motivación. Se debía explicar con todo detalle y argumentación qué pruebas había tenido en cuenta para conceder la custodia individual. Y el cuarto criterio era la importancia que tenía la prueba. En este contexto que les he explicado, la prueba era fundamental. Es a través de la prueba como se verifica cuál es el mejor interés para el menor. Quien pedía la custodia individual, pero también el que pedía la custodia compartida, tenía que acreditar que estaban capacitados y al mismo tiempo que era lo mejor para el interés de los menores. ¿Y cómo se acreditaba esto con la prueba? Pues fundamentalmente a través de dos pruebas: los informes médicos y forenses psicosociales y la opinión de los menores, que había que escucharles siempre que tuviesen suficiente juicio o fuesen mayores de 12 años y sobre todo dando especial relevancia si tenían más de 14. De hecho, antes y ahora normalmente cuando los hijos ya superan los 14 años, tienen 15, 16, 17, cercanos a la mayoría de edad, la voluntad de los hijos es muy determinante para establecer el régimen de custodia. Bueno, hemos visto ya lo que suponía la regulación anterior. Vamos a entrar a la nueva, a la de 2019, que suprime esta preferencia. ¿Cuáles fueron o cuáles han sido las razones alegadas por el legislador para suprimir la preferencia? Volvamos otra vez al preámbulo. Aquí se nos dice que la finalidad fundamental era que los jueces resuelvan sobre el régimen de custodia con arreglo exclusivamente al interés del menor, sin apriorismos, sin establecer una custodia como punto de partida o como regla general. Esto se acompaña con algunos argumentos de autoridad. Se dice, por ejemplo, que fue el criterio unánime de la Ponencia Especial de Estudios del Derecho Foral, o que así lo entiende la mayoría social. Ya les he dicho que igual que no había una mayoría social clara en 2010, tampoco la había en 2019, por lo menos a mi entender. También con la mención de las normas nacionales e internacionales que propugnan que hay que tener en cuenta el interés del menor, pero como les he dicho, también se tenía en cuenta el interés del menor en la regulación anterior. Y luego se dice que ninguna de las normativas vigentes en España establecía el carácter preferente de la custodia compartida. Es cierto, pero también lo es que la legislación catalana y la vasca claramente se decantan por la custodia compartida, por la coparentalidad en el régimen de responsabilidades, aunque no lo establecen expresamente así. Lo hacen de una manera un poco más matizada, pero en nuestras vidas. Los debates que se hicieron en las Cortes son interesantes si ustedes los visualizan. Claro, el lenguaje de los debates es un lenguaje más político que jurídico, pero en esos debates, pues, por ejemplo, quienes estaban a favor de la reforma y de la supresión de la custodia compartida, pues dijeron, por ejemplo, que la custodia compartida de manera que la regulación anterior obligaba a la juez a conceder la custodia compartida de manera general o automática. Se decía también que no se quería una custodia impuesta, obligatoria, que esto era algo conservador, que no apoyaba ninguna parte del movimiento feminista, que constituía un espacio de generación de violencias machistas y de género, o que las custodias compartidas impuestas se utilizaban a los menores como arma arrojadiza o elemento de presión. Curiosamente, en este momento, a favor de la reforma, se pronunciaron partidos que habían votado la introducción de la preferencia de la custodia compartida. Por tanto, este es un elemento, como les decía antes, el de la custodia, que tiene una importante carga moral y ideológica también. Y eso se manifiesta siempre en los debates que hay sobre la cuestión. Y además, como les decía, hay argumentos por ambas partes para defender una posición y para defender otra. ¿Era necesaria la reforma? Pues dependerá. Desde luego, para los partidarios de la supresión, sí. Para los que no eran partidarios, no. Teniendo en cuenta los argumentos que se han dado para hacer la reforma, el de
El de atender al interés, el argumento principal que se dio, que era que la regulación anterior obligaba a los jueces a conceder de manera automática la custodia compartida, no era cierto. Y luego les daré unos datos de las sentencias de casación dictadas por el Tribunal Superior de Justicia, donde no hay más custodias compartidas que custodias individuales. Esto no se daba de manera automática, al revés. No al revés, pero no se daba de manera automática, ni mucho menos, estaba muy pragmático. Por otra parte, se decía también que la preferencia de la custodia compartida perjudicaba la posición negociadora de la mujer. Cuando se produce la ruptura y se negocian también los otros aspectos económicos de la ruptura, se decía que se utilizaba como medida de presión para la amenaza de solicitar la custodia compartida para presionar y llegar a acuerdos en los aspectos económicos. Este es un argumento un poco endeble porque sí que es cierto que puede suceder, pero no sucede porque la custodia compartida fuese preferente, sino porque existe la custodia compartida. También ahora se puede utilizar ese argumento de la misma manera. Este argumento estaba pensado sobre todo cuando se partía de la idea equivocada de que se concedían de manera automática o generalizada. Ahí sí que hubiese sido claramente un sistema o un mecanismo de presión. En cuanto al argumento de los perjuicios para los menores, se centra fundamentalmente en los estudios, que los hay también, que dicen que la residencia alterna con los diferentes progenitores puede generar patologías psíquicas. Pero este es un argumento de parte porque es verdad que hay argumentos en contra de la custodia compartida y también hay argumentos a favor de la custodia compartida. Por lo tanto, en contra y a favor de la reforma se pronunciaron instituciones y se pronunciaron también personas relevantes, juristas relevantes. En contra de la reforma se pronunció el Justicia de Aragón, nuestro compañero Ángel Dolado, magistrado, que ha estado también muchos años en familia, destacados juristas de la Universidad de Zaragoza, como es el caso de Carmen Bayot y José Antonio Serrano, que están aquí presentes. También en contra o a favor de la reforma se pronunciaron la profesora de Derecho Civil, Aurora López Azcona, y la catedrática de Filosofía del Derecho, Teresa Picantó, también de la Universidad de Zaragoza, y todos ellos con argumentos de peso. Cuando uno lee los artículos que publicaron, se daban argumentos de peso a favor de una posición y a favor de la otra. ¿Cuál ha sido la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia después de la reforma? Como la reforma introdujo dos aspectos, la supresión de la preferencia y un nuevo factor, me pronunciaré de manera diferente, me pronunciaré sobre los dos. En cuanto a la supresión de la preferencia legal, ya vimos que también con la regulación anterior la piedra angular del sistema era el interés del menor. Por lo tanto, un poco difiere nuestra doctrina en ese sentido. La diferencia evidentemente radica en que ahora el interés del menor no se proyecta o no enfoca igual a las dos custodias. Ahora sí que las enfoca de manera igual. Antes, el punto de partida o la regla general de la custodia compartida, ahora no hay un punto de partida ni una regla general. Ahora están en la misma posición, en el mismo plano, la custodia compartida y la custodia individual. Eso hace que no haya una especial o un mayor esfuerzo probatorio por ninguna de las partes y que no haya un deber reforzado de motivación, sí, evidentemente un deber de motivación, cualquiera que sea la decisión. Hay un aspecto que no voy a tratar ahora por razones de tiempo, pero luego si alguien está interesado en el debate, lo puedo tratar porque en la actuación de los tribunales la reforma ha tenido muy poco impacto en la primera instancia y en la apelación. Ha tenido más impacto en el recurso de casación por las características expresas del recurso de casación, que es un recurso extraordinario dirigido a conseguir la unificación de la doctrina legal. Es en el control casacional donde ha habido una mayor influencia, pero no en la práctica general de los órganos judiciales de primera y segunda instancia. Como es una cuestión más técnica, más compleja y por razón de tiempo para que luego pueda haber debate, no lo voy a tratar. Si luego alguno de ustedes está interesado, lo podemos plantear y si no, estará en la ponencia escrita. Y respecto a la otra reforma que se produjo, que es la introducción de un nuevo factor de valoración, este nuevo factor es el que se valorará también junto con los otros 6, la dedicación de cada progenitor al cuidado de los hijos e hijas durante el periodo de convivencia. El preámbulo lo justificaba como que se introducía una garantía de cuidados en el futuro para los menores. Esto deriva del argumento que se ha utilizado muchas veces de que el problema de la custodia compartida es que si con anterioridad a la ruptura matrimonial solo uno de los progenitores, normalmente la mujer
composición sociológica del país, se ha dedicado al cuidado de los niños, el otro progenitor desconoce las rutinas básicas, el cuidado de los niños, y eso plantea un problema. Este era el argumento por el cual se trae. Es verdad que este argumento es un argumento que puede resultar discutible, porque es un argumento que tiende a petrificar los roles sociales y familiares de hombres y mujeres, y tiende también a limitar el desarrollo profesional de las mujeres. Y digo de las mujeres porque, aunque evidentemente afecta a ambos progenitores, todos sabemos que el problema deriva de por la estructura sociológica del país, pues normalmente siguen encargándose más las mujeres del cuidado de los niños que los varones. Por lo tanto, en las custodias compartidas se plantea este problema. Su introducción no ha significado ningún cambio ni para nuestra jurisprudencia ni para el funcionamiento de los tribunales. ¿Por qué? Porque es un factor más a valorar con el resto, que se valora en el caso concreto y atendiendo al interés del menor. Es decir, no es un factor que pretenda mantener el statu quo que había antes de la ruptura. De hecho, a nosotros se nos alega muy poco este factor. Desde la reforma apenas se ha alegado este factor. Es verdad que se han reducido mucho los recursos, también haré referencia. Y esto sería un poco la exposición. Ahora entraré en algunas consecuencias prácticas de la reforma y cuál sería un poco el futuro. Aquí sí tengo unas tablas que, si se pueden poner en un PowerPoint donde hay unas tablas que son unos datos que pueden resultar de interés para ustedes. Y ya con esto termino, estos son 5 minutos, no será más. Abajo, Ay, no es este, no, es otro, perdón. Está dentro de la carpeta custodia compartida. Este es de la memoria. Donde pone custodia compartida arriba, eso es. Hay el PowerPoint. Eso es, efectivamente. ¿Se lo puede decir? Sí. Bueno, consecuencias prácticas. En mi opinión, como se decía, la reforma legal no ha aceptado a la importancia cada vez mayor que tiene la custodia compartida como régimen de guarda en las rupturas de mutuo acuerdo, donde las partes o los cónyuges llegan a un acuerdo. Veamos estos datos. Estos datos me los han proporcionado, que no sé si recogen tanto procedimientos litigiosos y de mutuo acuerdo. Yo creo que recogen ambos. Yo creo que recogen tanto de mutuo acuerdo como litigiosos. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los acuerdos son de mutuo acuerdo. Litigiosos, no sé si son un 20% o menos. Y es interesante porque está por provincias. Bueno, pues miren, en el año 2009. En el año 2009, en España se daba la custodia compartida solo en el 9,70% de los puestos de ruptura. En Zaragoza el 11,79%, en Huesca el 4,97% y en Teruel el 4,95%. En el año 2022, el año pasado, en España se pasó ya a ser la custodia compartida el 45,71% de los supuestos. Pero en Zaragoza, el 58,29%. Zaragoza yo creo que es la quinta provincia. Están Gerona, Barcelona, Baleares, Vizcaya, y yo creo que después va la provincia de Zaragoza. Huesca y Teruel siguen teniendo. Huesca también supera ya el 50%, el 53,76%, y en Teruel seguimos manteniendo las tradiciones y estamos en el 43,43%. Somos personas tradicionales. También la siguiente. Los datos extraídos del Instituto Aragonés de Estadística ponen de manifiesto esta misma conclusión. Aquí son, yo creo que de mutuo acuerdo. En el año 2022, en los casos de separación y divorcio de mutuo acuerdo entre cónyuges de diferente sexo, la custodia de los hijos fue compartida mayoritariamente. En el 2021 el 51,9% y en el 2022 el 56,5%. Pero también es interesante la otra cifra porque cuando se trata de progenitores del mismo sexo, hombre y hombre, mujer y mujer, entonces ya sube más la custodia compartida. Y ya es el 67,2%. Y ven también la diferencia entre el mutuo acuerdo del 51,1% y el litigioso, que es el 25,4%. Yo creo que el incremento de la custodia compartida no obedece tanto ni a reformas legislativas,
ni a doctrinas jurisprudenciales. El Supremo, por ejemplo, se está pronunciando porque la custodia compartida es el mejor sistema, teniendo en cuenta siempre el interés del menor. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, las personas actúan en función del contexto social en el que se desenvuelven. En un mundo en el que el contexto sociolaboral se desenvuelve a que trabajen los dos cónyuges, los dos progenitores, en las que muchas veces es necesario que perciban un salario los dos, pues se tenderá a pactar la custodia compartida porque es el sistema que más se adecua. Y es el sistema que mejor se adecua también a la mayor distribución de los roles de cuidado de los hijos y la necesidad de la conciliación de la vida familiar y laboral. A lo mejor en algunos casos no es propiamente lo que más interesa a los menores, pero tenderá a establecer este sistema, porque en definitiva es la economía y las relaciones sociolaborales las que determinan cómo se desarrolla la sociedad. Esto es así. Cuando las rupturas se tornan litigiosas, aquí baja, porque entonces aquí hay conflicto. Aparte que la custodia compartida en situación de conflicto no es imposible, ni mucho menos, si se ha concedido en ocasiones, pero es más complicada. Cuando hay conflicto entre los cónyuges, la custodia compartida se torna más difícil. Eso es algo también evidente. Y pase, por favor, la última, y esto es lo que les decía antes de la disminución del control casacional, que luego si quieren, pero para que vean, entre los años 2011 y 2019, hasta abril, que rigió la preferencia de la custodia compartida, se presentaron un total de 104 casaciones que trataban sobre esta materia. La resolución final del Tribunal Superior de Justicia, con independencia de que confirmásemos o revocásemos, es decir, la custodia que resultó de la resolución del recurso de casación fue, curiosamente, esto es de casualidad, 52 concesión de custodia compartida y 52 concesión de custodia individual. En cambio, a partir de la reforma, se ha disminuido, es verdad que la anterior son más anualidades, pero con todo, proporcionalmente, son muchos de los recursos de casación los que entran. 11, de los cuales una custodia compartida y 10 custodias individuales. ¿Por qué? Porque el control casacional, y luego, si están interesados, lo explicaré, el control casacional es más reducido por parte de la Sala Civil y Penal. Pero esto afecta poco a cómo funcionan los tribunales. El pacto de mutuo acuerdo es mayoritariamente por la custodia compartida y en el funcionamiento de los juzgados y de la audiencia, la doctrina apenas sí ha variado, porque se tiene en cuenta fundamentalmente el interés del menor. En definitiva, yo he querido darles esta visión y espero que les haya resultado de utilidad y luego pues, podemos debatir sobre las cosas que a ustedes les interesen. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Como siempre, verbo potente y aclaratorio y sin solución de continuidad, y después de la ponencia principal de Manuel Bellido, nuestro presidente de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y del TSJ en sí mismo, pues Juan Baratés, en esa posición en los procedimientos de familia del Ministerio Fiscal, a veces que pasa desapercibido, pero que cuando es contenciosa sobre todo es de una gran importancia. Juan, lo que quieras, por favor. Pues muchísimas gracias y pues, en primer lugar querría saludar a la señora alcaldesa. Muchísimas gracias por haberme invitado. Normalmente yo vengo aquí los días de fiesta de San Lorenzo y hoy pues es una situación totalmente distinta y les debo confesar que estoy extraordinariamente asustado, porque normalmente el fiscal habla el primero, entonces no tiene que estar esperando y ese rato de espera impide estar disfrutando de la ponencia tan ilustrativa y tan maravillosa que ha hecho el excelentísimo señor presidente, no la puedo disfrutar y encima estás pues, un poco agobiado por lo que tienes que comentar. Vamos a ver, en primer lugar voy a anunciarles lo que es el contenido de mi exposición. Como ha dicho muy bien el lugarteniente Justicia Aragón, Javier, querido amigo, has hablado del interés del menor. Lo primero que te quiero decir, y yo creo que simplemente si yo dijese el interés superior del niño opera precisamente como contrapeso de los derechos de cada progenitor y obliga a la autoridad judicial a un juicio de proporcionalidad. Yo dicho esto ya me podría callar y ya sería suficiente porque es, por así decirlo, el resumen de todo lo que quiero decir en relación al tema que ahora ya lo voy a decir, el análisis de la constitucionalidad del artículo 86 del Código de Derecho Foral de Aragón.
Vamos a ver, he escogido este tema porque estando en un ámbito de derecho de familia, que por lo general corresponde a lo que es el derecho privado, pero quizá los fiscales nos encontramos más cómodos hablando de derecho público. La naturaleza del derecho de familia es una naturaleza mixta entre derecho público y derecho privado, y ese análisis de la constitucionalidad, habida cuenta de las cuestiones, en concreto de la cuestión de constitucionalidad que se planteó en el juzgado número 16 de Zaragoza, la cuestión de inconstitucionalidad que también ha planteado el Tribunal Supremo al hilo del artículo 92.7, que es el trasunto del Código Civil, a nuestro artículo 86, así como el recurso de inconstitucionalidad resuelto en sentencia 106 de 2022, yo creo que con estos tres ejemplos vamos a poder elaborar, si no una decisión firme sobre si es o no constitucional un determinado artículo, pero sí tener algunos elementos de juicio para poder realizar al menos una aproximación. Vamos a ver. La cuestión de inconstitucionalidad número 5636-2021, planteada por la señora magistrada titular del Juzgado de Familia en relación al artículo 86 del Código Foral, porque estaba en contradicción con el artículo 10.1 de la Constitución Española y porque podría estar también en contradicción con el artículo 39.1, 39.3 y 39.2 y 39.4. El artículo 10.1 el que se refiere a la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, que es un fundamento del orden público, fundamento de lo que es nuestro Estado de Derecho. El 10.2, aunque no se menciona expresamente, es que se refiere a la interpretación de los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales. Y el artículo 39.1, 39.2 y 39.4 a la protección a la familia, protección social, económica, jurídica, protección integral de los hijos y protección también de los niños. Son principios que, como luego veremos, están enunciados de una manera muy amplia. Ya esto lo puedo anticipar, es complicado encajar una cuestión de inconstitucionalidad en artículos que tienen una dimensión tan amplia, máxime cuando se trata de principios rectores de política social y económica. Pero claro, estos principios, como podemos establecer el artículo 53 de la Constitución, no son preceptos de directa aplicación. Es cierto que van a informar la tarea, la actuación de los poderes públicos, van a informar la actuación de los jueces, los magistrados, cuando dictan sentencia, pero difícilmente puede justificarse una sentencia única y exclusivamente en un principio rector de política social y económica. Y ello pese a que algunos de estos principios de política social y económica en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya aparecen dentro de lo que es el bloque de derechos fundamentales. Se ha producido un avance. En lo que nosotros tenemos en la sección primera, capítulo segundo, el título primero de la Constitución Española, Derechos y Libertades Fundamentales, tiene una ampliación ya en lo que son los derechos, los valores fundamentales y derechos fundamentales a la postre en el ámbito del derecho de la Unión Europea. La cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Supremo en relación al artículo 92.7 se plantea por los mismos artículos, por el artículo que nuestra magistrada de Zaragoza, por el artículo 10.1, 39.1, 39.2, 39.4, y se refiere también al derecho internacional. Se refiere al... van pasando las diapositivas, no sé si van a ir... Pero bueno, yo creo que a título ilustrativo sí que nos van a ayudar. Al artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y también al artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño. En principio, coinciden tanto la magistrada titular del Juzgado de Familia como el Tribunal Supremo coinciden en que la opción de acordar una custodia compartida, que no exista esa opción por el artículo 86 puede suponer un límite, puede suponer una reducción de lo que es la facultad de juzgar y hacer ejecutar el juzgado que tienen conforme al artículo 117 de la Constitución Española los jueces y los magistrados. El artículo 86, si no lo he dicho, igual que el 97, que el 92.7, se refiere a que los supuestos de violencia de género, violencia doméstica, cuando existan indicios fundados de que se ha podido producir una violencia de género o existe una resolución judicial fundada, no cabe imperativamente la guardia y custodia compartida. No obstante, sí que es cierto que aplicando el artículo 94, que es el que se refiere al derecho de visitas, que sí, con un informe técnico, atendiendo a las primeras circunstancias concretas del caso, sí que se admitiría un régimen de visitas.
Estos serían las dos primeras cuestiones de inconstitucionalidad planteadas. Sí que es verdad que la doctrina del Tribunal Constitucional está muy consolidada y no admite muchas dudas al respecto. La doctrina del Constitucional dice: la dimensión constitucional de la guardia y custodia y del derecho de visitas, comunicaciones y estancias desde la perspectiva del mandato de protección a la familia y a la infancia es jus cogens, es orden público, se caracteriza por la protección del interés superior del menor. El interés superior del niño opera siempre como contrapeso de los derechos de cada progenitor. Existía también el recurso de inconstitucionalidad, que ya hemos dicho que ya estaba resuelto por la sentencia 102 de 2022. Este fue interpuesto por un grupo parlamentario, el Congreso de los Diputados, en la anterior legislatura, y hacía referencia a la vulneración de los artículos 24, en la dimensión del derecho de tutela judicial efectiva, del artículo 117.3 de la Constitución, de la facultad de juzgar y hacer ejecutar al juzgado a jueces y magistrados, del artículo 122, el principio de unidad de actuación jurisdiccional, y el 9.3 de la Constitución, interdicción de la arbitrariedad. Se entendía que se estaba limitando el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, se estaba limitando también lo que era la reserva de ley orgánica. Se entendía a lo sumo que privar al juez y al magistrado de la facultad de decidir sobre un régimen de visitas, pues podía suponer, un juez civil podía suponer una invasión de competencias en un ámbito de un juez penal, y que en cualquier caso esas competencias tenían que haber sido atribuidas por ley orgánica, por reserva de ley orgánica. Existían también otras cuestiones de inconstitucionalidad que también fueron interpuestas: juzgado de violencia sobre la mujer, número 1 de Jerez de la Frontera, también sobre el artículo 92.7 del Código Civil, que es el trasunto del artículo 86 de nuestro Código de Derecho Foral. Existían también otras dos cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Barcelona y por otro juzgado de violencia, no recuerdo si era el 2 o el 3, de Reus, en atención a la infracción de los artículos 233 y 236 del Código Civil de Cataluña, en el mismo sentido que nuestro Código Foral, que privaban de esa guarda y custodia compartida. Estas cuestiones de inconstitucionalidad no fueron admitidas a trámite, no pudieron los magistrados satisfacer el juicio previo de aplicabilidad y relevancia. La cuestión de inconstitucionalidad, en un ámbito de juristas, pues evidentemente uno sabe, ¿no?, lo que es la cuestión de inconstitucionalidad. Los jueces y magistrados no pueden no aplicar el derecho, no pueden no aplicar la Constitución. La Constitución hay que aplicarla, lógicamente, hay que aplicar el derecho, pero cuando tienen dudas sobre si la norma aplicable al juicio, al fallo, puede ser contraria a la Constitución, lo que hacen es suspender el procedimiento cuando ya está listo para sentencia y plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Una vez que ha sido admitida la misma, ya tiene efecto suspensivo. Lo que no se puede hacer nunca es suspender la aplicación de la norma jurídica, pero sí que van a plantear esa cuestión de inconstitucionalidad. La van a plantear también porque es una obligación del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy claro al respecto, ¿no?, cuando dice que la Constitución es una norma jurídica suprema y que vincula a los jueces y magistrados la interpretación de la ley y la interpretación de los reglamentos. También les vincula la interpretación que haga la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Preparando también la ponencia, me pasó por la cabeza, no sé si es una barbaridad, la posibilidad de haber interpuesto una cuestión prejudicial de derecho comunitario por parte de la magistrada del número 16 de Zaragoza, porque si bien es cierto que el derecho comunitario, el efecto directo y el efecto de primacía, el efecto directo es que hace nacer derechos y obligaciones. El derecho comunitario obliga a los ciudadanos y a los Estados miembros. Y el efecto de primacía hace que cuando hay una colisión entre el derecho de un Estado y el derecho de la Unión Europea, prevalece el derecho de la Unión Europea. Siempre es así, independientemente del rango, independientemente de la fecha. Pues bien, se podía plantear, porque ese efecto directo se predica de los reglamentos, lógicamente, porque tienen directa aplicación en sentido horizontal, en sentido vertical, tanto para los ciudadanos, para los Estados, generan obligaciones, todos estamos obligados, y respecto de los tratados, pero respecto de los tratados exclusivamente cuando imponen una obligación de hacer o imponen un abstenerse. Y el artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
hace referencia, en primer lugar, el 24.1, al interés del menor, siempre como un principio primordial, como un principio superior. Yo entiendo que este 24.1 no se genera una obligación de hacer, ni tampoco una obligación de abstenerse, simplemente enuncia un valor fundamental, pero el artículo 24.2 sí que habla del derecho de los hijos a mantener de forma periódica relaciones con los progenitores, salvo en aquellos momentos en los cuales pueda ser contrario al interés de los mismos. Es decir, cuando puede ser, por ejemplo, una violencia vicarial, aquella violencia que se genera sobre la mujer, pero que produce efectos, lógicamente, sobre todos los integrantes del núcleo familiar, sobre los niños y las niñas. Entonces, ya, aquí se está imponiendo una obligación. Podría ser que nuestro artículo 86 estuviese en contradicción con el artículo 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Yo creo que no, que aunque se pasó por la cabeza esta idea, yo entiendo que no, porque cuando dice mantener de forma periódica una relación con sus progenitores, esa relación perfectamente puede estar amparada en lo que es un derecho de visitas más o menos amplio y no necesariamente con una guardia y custodia compartida. De ahí la importancia, la conveniencia de interpretar nuestro artículo del Código de Derecho Foral, del artículo 86, en relación también con el artículo 94 del Código Civil, independientemente de que, lógicamente, el derecho foral tiene su ámbito y el derecho del Código Civil tiene su ámbito. Por un lado estamos hablando del derecho de la personalidad, por otro lado estamos hablando de derechos y efectos de la nulidad de la separación y el divorcio, que efectivamente, en el artículo 1 del Código Civil, rigen en todo el territorio nacional. Bueno, pues esto en relación a lo que eran las cuestiones de inconstitucionalidad, la fundamentación y el por qué se plantearon. Vamos a ir avanzando un poquito más. La ponencia que he preparado, pues, a ver, es muy extensa, no tiene pies de página, tiene tampoco todavía las referencias bibliográficas. Yo me comprometo a aportarlas y a corregirlas, incluso si es necesario, a reducirla un poquito para que pueda ser más sistemática. Está basada fundamentalmente en lo que es el auto de la magistrada del número 16 de Zaragoza, basada fundamentalmente también en el auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, basada también, lógicamente, en lo que son nuestros informes, los informes de Fiscalía, el informe también sobre el juicio de relevancia y aplicabilidad que hace el Ministerio Fiscal en el juicio de Zaragoza, evidentemente, pero también en el informe de juicio de relevancia y aplicabilidad que se hace en el Tribunal Supremo y, lógicamente, en los informes que están todavía todavía no ha habido una resolución de la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo. Están los informes todavía pendientes y está basado también en los informes de Abogacía del Estado. Existen otros informes que son los informes de parte, los informes de letrados y también los informes de admisibilidad de los letrados del Tribunal Constitucional, pero por motivos de reserva yo entiendo que no deben ser incorporados en una ponencia, en la que además que tampoco existe un fallo definitivo. El supuesto de Zaragoza, sin entrar tampoco en detalles, por el que se planteó la cuestión de inconstitucionalidad, es un supuesto en el cual existía una condena por violencia doméstica. Sin el ánimo de trivializar, que evidentemente todos los actos de violencia de género, de violencia doméstica, son graves, pero en este caso la condena de violencia doméstica era un hecho absolutamente aislado, era un hecho incidental. Y ese hecho impedía que la madre pudiese disfrutar de una guarda y custodia compartida, pese a que los horarios, pese a que todos los parámetros, todos los ítems que hay que valorar a la hora de acordar una guardia y custodia compartida indicaban que era conveniente para el interés del menor que existiese esa guarda y custodia compartida. En el caso del Tribunal Supremo, en relación al recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, el asunto, siendo de violencia de género, no de violencia doméstica, también se refería a un hecho aislado y allí además existían unos informes de todo tipo de psicólogos, todo tipo de profesionales que habían intervenido en el procedimiento de familia que aconsejaban claramente la guardia y custodia compartida. Por eso yo entiendo que el Tribunal Supremo intenta de alguna manera atenuar ese rigor que supone, rigor entre comillas, como luego veremos, que supone excluir la guardia y custodia compartida en todos y cada uno de los supuestos
de violencia de género. Yo luego les daré mi opinión, que coincide con la opinión de la Fiscalía con la opinión de la Fiscalía General del Estado, como no podría ser de otra manera. En otros temas sí, en otros temas que admiten una discusión jurídica, pero entiendo que en temas de violencia de género el principio de unidad de actuación no es dependencia jerárquica, sino que es que todos actuemos, pero también por los propios letrados, los propios magistrados, más de una vez, hablando además con el presidente, más de una vez nos ocurre que en informes que realizamos en cuestiones de competencia informamos una cosa en la instancia, informamos otra en la audiencia provincial, y a ver, que tenemos que tener un poquito, lógicamente, yo el primero, de rigor y de capacidad de unidad de actuación. Vamos a ver, que me voy por las ramas y ya no sé por dónde iba. Vamos vamos a ver a los argumentos que esgrimía fundamentalmente la magistrada del número 16 de Zaragoza. Yo no la conozco personalmente, no sé si estará aquí. No está. Gracias, porque si hubiera estado en ese sentido todavía más prohibido. A ver, según el auto de la magistrada, la cuestión venía planteada por las serias y profundas dudas suscitadas a la hora de decidir sobre las medidas a adoptar sobre la guardia y custodia. Claro, que un magistrado ya que está en Zaragoza, con su antigüedad, manifieste serias y profundas dudas, es porque verdaderamente existen esas serias y profundas dudas. Habla también de una clara colisión con el interés y el beneficio superior de los menores y en consecuencia con preceptos constitucionales. Y habla también de las circunstancias y situación laboral de cada uno de los progenitores y la disponibilidad horaria de cada uno de ellos para atender las necesidades de sus hijos. Habla también de la necesidad de integrar el artículo 86, como también ha mencionado el presidente, con el artículo 76.2 del Código de Derecho Foral de Aragón. Toda decisión o resolución, medida que afecte a los hijos, se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos. Y concluye lo que en principio podría no garantizarse con la aplicación automática del apartado 6 del artículo 80. El Ministerio Fiscal, en fecha 21 de abril del 2021, realiza el informe de admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad. Es un informe que se refiere única y exclusivamente a si la norma jurídica que se dice que infringe el ordenamiento jurídico guarda verdaderamente relación, es decir, si el fallo depende de la aplicación o no aplicación de esa norma jurídica. Tiene extraordinaria importancia porque ya hemos visto cómo en el caso de Jerez de la Frontera, en el caso de Reus, en el caso de Barcelona, esas tres cuestiones de inconstitucionalidad fueron admitidas por no haberse justificado especialmente en la instancia por parte del magistrado que existía ese juicio de relevancia, ese nexo causal entre la validez de los preceptos cuestionados y la decisión de adoptar en el proceso a corto. Eso es fundamental. Vamos ahora a pasar a una serie de argumentos a favor de la inconstitucionalidad del artículo 86. Yo avanzo que mi posición es la constitucionalidad de ese artículo, pero existen argumentos que son fundamentalmente los que plantea el Tribunal Supremo. No es que diga yo que el Tribunal Supremo de la Salud Civil crea que el artículo 92.7, que es el trasunto del 86, vaya a ser claramente inconstitucional, pero existen unos argumentos que implican que existen dudas sobre la constitucionalidad del mismo. Hace referencia al alcance del artículo 39 de la Constitución. Dice, en consecuencia, tanto la regulación de la guardia y custodia como del régimen de estancias, comunicaciones y visitas exista no acuerdo parental como su aplicación por los órganos judiciales y por los poderes públicos deben estar presididos por la protección del interés superior del menor. Habla también de la Convención de las Naciones Unidas, porque recordemos que el Tribunal Supremo, a diferencia de nuestra magistrada del número 16, hace referencia a normativa internacional. Se refiere al artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. Fundamentalmente dice: todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben atender una consideración primordial de interés superior del niño. Habla también del 9.3, que es: los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres. Entendemos
que no se satisface exclusivamente con el derecho de visitas. Entendemos que si el Tribunal Supremo plantea la cuestión de inconstitucionalidad es porque este artículo debe ir más allá de unas visitas, no supone la exclusión de una guarda y custodia compartida. Y el 19.2, en el mismo sentido, los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas. Luego veremos cómo en el informe de Fiscalía General del Estado este 19.2 se vuelve en contrario, porque cuando dice que los Estados partes adoptarán las medidas legislativas, habilita a que sea el legislador el que anticipe esa protección de la guarda y custodia, y que no lo deje exclusivamente a la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado del artículo 117, sino que sea la función del legislador quien honestamente deba garantizar que no exista esa violencia vicarial. La Carta de Derechos Fundamentales también la menciona la cuestión de inconstitucionalidad, el auto de cuestión de inconstitucionalidad, el artículo 24 al que hemos hecho referencia, y también el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Hace después referencia el auto de inconstitucionalidad a toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esta frase la he subrayado porque me parece de mucho interés. Dice: la desintegración de una familia constituye una medida muy grave que debe reposar en consideraciones inspiradas en el interés del niño y tener bastante peso y solidez. El artículo 8 implica el derecho de un progenitor a medidas propias para reunirse con su hijo y la obligación de las autoridades a tomarlas. Esta desintegración de la familia la tiene en cuenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entendemos que cualquier medida que contribuya a desintegrar una familia y que no esté suficientemente justificada, que no sea necesaria, que no sea proporcional, luego veremos cuáles son los parámetros para ese juicio de proporcionalidad, idoneidad, de necesidad. Si no está suficientemente motivada, pues evidentemente podría incurrir en una infracción de este artículo. Dice: toda vez ha de prevalecer el juicio de ponderación de los derechos fundamentales en conflicto. Vemos, por lo tanto, cómo el Tribunal Supremo se inclina a, es mi opinión, mi interpretación, a que exista una superponderación por parte del magistrado, por parte de los órganos jurisdiccionales, frente a una mayor inhibición del legislativo. No supone ni confianza ni desconfianza ni hacia uno ni hacia otro, sino simplemente que entiende que es la función de juzgar y ejecutar al juzgado la que no debe estar constreñida, en atención fundamentalmente al interés superior del niño, porque en estos procedimientos lógicamente existe el interés del niño, existirán también los intereses de los progenitores, pero también nos dice la jurisprudencia que entre los dos intereses el que prevalece es el del niño. Tienen distinto rango y el del niño siempre va a ser preferente al de los adultos. Habla también del libre desarrollo de la personalidad y hablamos del juicio de proporcionalidad, cómo se ha de perseguir siempre una finalidad constitucionalmente legítima. Muy importante. Perdón. 5 minutos. Vaya. Pues voy por la página 22 y tengo la 63. Entonces, tengo que hacer las conclusiones. Perdón. Bueno, pues no, es muy importante sobre todo citar una sobre 4, Javier, porque ya me he descentrado. Mira, muy importante citar el convenio de Estambul. El convenio de Estambul, vamos a ver si lo encontramos. Sí, está ahí. Ahí, esto es el convenio de Estambul, fundamental, porque es el que se refiere que evidentemente la violencia sobre la mujer va a recaer también sobre los niños, violencia vicarial, eso es así, que hay que apartar a los niños de cualquier situación que los pueda poner en peligro y lógicamente pues es la mejor explicación de ese juicio de idoneidad, de ese juicio de necesidad, de ese juicio de proporcionalidad. Simplemente, por decir una solución antes de las... voy a pasar a las conclusiones. La penúltima diapositiva, y así ya... Vamos a ver si la encuentro. A ver, son de la 24. A ver, vamos a ver. Estas son las conclusiones. Yo, en principio, entiendo que el artículo es perfectamente constitucional. El artículo 80... en relación con el artículo 92 del Código Civil y en relación con el artículo 94. Tenemos que hacer una interpretación integral. Si el artículo 80 de nuestro Código de Derecho Foral no tuviese el artículo 94, que se refiere al derecho de visitas,
o no tuviese tampoco ese 97 para llenar aquello a lo que me lleva nuestra legislación foral, si no tuviésemos ese derecho de visitas que sí que podía ser acordado por el juez motivadamente una vez que hubiese tenido los correspondientes informes, yo entendería que sería inconstitucional. Pero en este caso yo entiendo que el mismo es constitucional. A ver, conclusiones. Primero, necesario juicio de ponderación. Segundo, los poderes públicos deben prevenir la violencia de género en todas sus manifestaciones, entre ellas la violencia vicaria. Esto es muy importante. El principio de interdicción de la arbitrariedad del legislador como parámetro de inconstitucionalidad debe conectarse con la libertad de opciones del legislador. Eso es fundamental. Artículo 8.1 y 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho no prevista por la ley. Añado que cumpla el criterio de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Artículo 19.2. Establece los Estados partes adoptar medidas legislativas. Las Naciones Unidas hablan de medidas legislativas, no dejan exclusivamente el ámbito jurisdiccional. El artículo 31.1 y 2, al que hemos hecho referencia del Convenio de Estambul, habla también las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de las víctimas y de los niños. Y yo creo que, bueno, con esto ya lo damos por acabado. Simplemente la normativa que hemos estudiado, el 86 del Código de Derecho Foral, el 92.7, 94.45, 10.39, 3.31 del Convenio de Estambul, 24 Carta Europea y luego ya los correspondientes artículos de la Convención de las Naciones Unidas de Derechos del Niño. Y nada más. Gracias, amigo Juan, lo siento. Bueno, todos los asistentes saben que todas las ponencias, y como bien ha dicho el presidente Bellido, se recogen posteriormente en las actas. Incluso, se me olvidó decirlo al principio, la sesión se está grabando para luego las intervenciones en el debate, por lo cual todo el trabajo que se dé detrás de una ponencia o una coponencia siempre queda mucho mejor reflejado negro sobre blanco. Y ya para finalizar, antes del debate, que siempre será interesante, pues tiene la palabra Ana María Capuz, letrada, que bueno, que creo que no solo nos va a dar la visión de ese otro agente jurídico que somos los abogados, sino también la mayor proximidad que muchas veces se tiene con los clientes, que hay que explicar esto de que ahora sí, ahora no, y por qué hemos cambiado la norma. Ana María, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a la organización que me haya invitado a participar en este foro de Derecho Aragonés, además también acompañada, ¿no?, con ponentes de esta categoría. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a la señora alcaldesa y a todos los asistentes, sobre todo por soportarme a mí, que soy la última en hablar a estas horas. Pero bueno, voy a intentar hacer una charla muy práctica, una ponencia muy práctica. Como digo, en atenciones de orden práctico que quiero dar a esta ponencia, lo primero que debo de advertir es que las conclusiones que yo he obtenido como abogada, lógicamente, responden a mi experiencia personal durante mis 23 años de ejercicio profesional tramitando asuntos de familia, entre otros. De manera que voy a ofrecer, lógicamente, una perspectiva personal, una opinión personal de cómo he vivido yo los asuntos. No obstante, sí que me ha parecido oportuno realizar un pequeñito sondeo con compañeros de las 3 provincias aragonesas a fin de contrarrestar aquellas conclusiones a las que yo había llegado, bueno, pues por ver si existían grandes diferencias, ¿no?, a nivel judicial y a nivel de la práctica jurídica, a fin de exponer una visión un poquito más global, un poquito más completa. En cualquier caso, agradezco ya a esos compañeros a los que he solicitado su opinión, pues por haberme ayudado un poquito a preparar esta ponencia. Lamento si soy un poquito reiterativa en alguna cuestión, pero como voy a seguir un hilo conductor, voy a coincidir en muchos aspectos con el señor Bellido, que ya ha anticipado en su anterior intervención. Como se ha dicho, la verdadera revolución legal en materia de custodia compartida aquí en Aragón se produjo, sin duda alguna, es así, a través de la Ley 2/2010, que entró en vigor el 8 de septiembre del 2010 y que regulaba la igualdad de las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres. La gran novedad de esta ley aragonesa, promovida en parte, no digo que por una fuerte demanda social, pero sí que existía una demanda social dirigida a equiparar o a darle una prioridad en esa equiparación, como digo, de los derechos de los progenitores en caso de ruptura, fue modificar la ley que hasta ese momento se aplicaba en Aragón, que de manera supletoria se hacía a través del artículo 92 del Código Civil, a través del cual existía una preferencia legal por esa custodia individual, normalmente a favor de la madre, al establecer de manera preferente a través de esta nueva norma aragonesa
el sistema de custodia compartida de manera además preferente a favor de ambos progenitores. Esta reforma legal de la Ley 2/2010 luego fue trasladada al original artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón, que está vigente desde el 23 de abril del 2011. Como ha dicho el señor Bellido, es decir, hasta ese momento, hasta que se aprobó esta norma, sin perjuicio de esos primeros pasos que se daban a nivel judicial, bien por mutuo acuerdo o bien pues, para circunstancias que se valoraban y que se consideraba idónea en reconocer esa custodia compartida, la realidad era que la práctica forense, la práctica de los juzgados, se decantaba a favor de seguir otorgando esa guarda y custodia de los hijos menores a la madre de manera individual. Como se ha analizado, es verdad, la exposición de motivos de dicha norma, se colegía que la implantación de este régimen de custodia compartida se basaba en dos aspectos fundamentales. Por un lado, favorecer el mejor interés de los hijos y promover la igualdad entre los progenitores, fundamentando la custodia compartida en la conjugación de dos derechos básicos. Por una parte, el derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada y continuada con ambos padres, y por otra, el derecho y deber de ambos padres de crianza y educación de los hijos como progenitores que eran. Recordarán mis compañeros y por supuesto los jueces y el Ministerio Fiscal que dicha ley aragonesa, la 2/2010, debido a esa implantación de ese régimen de preferencia de la guarda y custodia compartida, permitió durante el plazo de un año revisar aquellos asuntos que se habían resuelto con anterioridad, bien por decisión judicial, bueno, siempre por decisión judicial, pero bien por mutuo acuerdo de los progenitores, y que luego se había sido aprobado posteriormente el procedimiento de mutuo acuerdo por el juez, de manera que, como decía, se permite durante un año el solicitar una revisión del tipo de guarda y custodia, y en ese caso se permitía el solicitar la custodia compartida a aquellos progenitores no custodios que, como digo, se había acordado ese régimen con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma. Para la realización de esa solicitud no era necesario acreditar que concurrían causas o circunstancias relevantes para realizarla con respecto al momento en que se acordó judicialmente la referida custodia individual, a diferencia de los procedimientos actuales de modificación de medidas en los que esa exigencia es primordial. Desde mi experiencia como abogada, los abogados, entiendo que lo que vivimos en esas primeras revisiones judiciales tras la entrada en vigor de la Ley 2/2010 fueron que la mayor parte de esas solicitudes fueron desestimadas en primera instancia, por cuanto ese cambio no solo era un cambio legislativo, un cambio jurídico, sino que en la práctica de nuestros tribunales suponía un cambio radical de criterio y por ende de mentalidad que en los momentos iniciales no consiguió disipar las dudas con respecto a la capacidad de algunos hombres para poder ejercer adecuadamente una guarda y custodia de manera compartida con la madre, y además se dudaba si esta fórmula verdaderamente protegía el interés superior del menor, obligándole a asumir unas nuevas rutinas, sobre todo pues, respecto al régimen de estancias, al pasar con ambos progenitores tiempos compartidos, lo que sin duda conllevaba inevitables cambios del domicilio del menor y, como he dicho anteriormente, de sus rutinas. Mi experiencia fue que en los inicios la guarda y custodia, como digo, fue muy poquito aceptada y tuvieron que ser las audiencias provinciales quienes, valorando las circunstancias de cada caso y analizando una amplia prueba que los padres se veían obligados a proponer ante los tribunales, entre las que destaca, como se ha mencionado, los informes psicosociales del IMLA, quienes, en aplicación de esa jurisprudencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Aragón, quien ya se había visto obligada a pronunciarse en casación, sentencias 9 de febrero del 2011, sentencia 9 de febrero del 2012, entre otras, como digo, fueron las audiencias provinciales las que verdaderamente fueron las que reconocían en la práctica el derecho de estos padres a compartir la custodia compartida de sus hijos junto con las madres y estimaran en bastantes supuestos esa solicitud de revisión de guarda y custodia individuales. Resoluciones en las que ya anticipo, como ha dicho el presidente, que siempre prevaleció y se protegió el superior interés del menor. Desde el punto de vista práctico, sí que recibimos en nuestro despacho a muchos padres que tras la entrada en vigor de esta norma tenían muy claro que querían revisar esa medida de guarda y custodia y deseaban hacer valer esa preferencia legal, hasta ahora inexistente en Aragón, que les había impedido tener atribuida esa custodia compartida, lo que a su vez había conllevado
que hubieran visto muy mermadas sus posibilidades de participar de manera igualitaria y activa en la crianza de sus hijos y no convertirse únicamente en unos padres visitadores de fines de semana y vacaciones. Desde la puesta en marcha de esta ley aragonesa, quizás ahí discrepo un poquito con el señor presidente, es una sensación que yo tengo como letrada y a lo mejor desde la calle. Bajo mi punto de vista, nació no solo en los hombres aragoneses, sino yo creo que en la sociedad aragonesa en general. Yo creo que toda una institución, una convicción muy arraigada, un reconocimiento poco discutido, del que considero además que los aragoneses nos sentimos orgullosos por ser pioneros en esta materia a la hora de reconocer esa guarda y custodia compartida, relativo a que a priori, y por supuesto, insisto, y por supuesto, con las necesarias excepciones que serán, el sistema ideal de custodia para los hijos menores es el régimen de custodia compartida, en el que las responsabilidades parentales se reparten entre ambos progenitores de manera igualitaria, favoreciendo un vínculo afectivo entre hijos y padres más completo, que abarca todos los planos, el de crianza, el educativo y no fundamentalmente el plano lúdico, que era el más imperante durante las visitas de los fines de semana o vacaciones escolares que venían realizando los padres, por cuanto permanecían con los hijos en días no lectivos en los que las responsabilidades y obligaciones de los menores no son las mismas que durante los periodos lectivos. Al hilo de lo anterior, analizaré también, ya que es una conferencia, como digo, muy práctica, cuál fue la postura que pudimos observar en nuestros despachos de aquellas madres cuando entró en vigor la citada Ley 2/2010 y con carácter general, yo le resumiría en palabras: desconfianza e incredulidad, ambas derivadas por los roles de cada progenitor adoptados, asumidos o pactados durante la convivencia de la pareja, que hacían presuponer a algunas madres, por supuesto no a todas, la imposibilidad y la incapacidad de los padres de asumir roles antes no desempeñados, así como de hacerse cargo de sus hijos de manera adecuada y responsable. En este punto, reivindico el trabajo que hicimos los abogados. Creo que es un trabajo verdaderamente muy importante, muy social, muy de la calle, que digo yo, en nuestros despachos, porque a estas madres tuvimos que sentarnos con ellas y hacerles reconsiderar, analizar responsablemente los motivos de esa negativa antes de plantear en algunos supuestos una oposición judicial infundada, que con el consiguiente sufrimiento e incertidumbre que se derivan de un procedimiento judicial de familia cuando se tramita de manera contenciosa, como todos sabemos. Es una realidad que la disponibilidad e idoneidad de la que se ha hablado de las madres en general para ejercer y para otorgarle la custodia de los hijos prácticamente casi nunca se ha cuestionado, no solo a nivel social y familiar, sino judicialmente, de manera que estas madres, de manera, considero también, estoy de acuerdo, muy justificada, han tenido garantizada legalmente la custodia de los hijos, lógicamente por ese papel tan activo que históricamente han ostentado las madres en la crianza de sus hijos. Por ello, reitero que los abogados tuvimos un papel fundamental en la aplicación de esta nueva norma aragonesa a la hora de hacer comprender a estas madres cuáles eran las ventajas de un régimen de custodia, no solo para sus hijos, sino para ellas mismas, recordándoles que, salvo excepciones, que por supuesto las hay, resulta muy beneficioso para los hijos la presencia de ambos padres en su desarrollo personal y en su crianza, y que además no existe ninguna duda que es mucho mejor las responsabilidades compartidas entre ambos progenitores. Además, esta preferencia legal y esta guarda y custodia que se empezó a implantar en Aragón dio la posibilidad a muchos padres, otros no, pero a muchos sí, de conocer y de valorar el extraordinario papel que venían realizando aquellas madres, que para mí son auténticas heroínas, que durante tanto tiempo ostentaron, sin reconocimiento alguno de sus exparejas, la custodia individual de sus hijos a cambio de unas pensiones por alimentos exiguas en muchos casos, que de ninguna manera compensaban económicamente su esfuerzo personal, su dedicación a la familia y los malabares en las cuentas domésticas que realizaban para llegar a final de mes. Por otra parte, la práctica nos demuestra que en la mayor parte de las ocasiones los padres asumen estas nuevas obligaciones, estos nuevos roles, sin demasiados problemas, de manera que las revisiones de custodia compartida, cuando se solicitan transcurridos unos años, no obedecen a una falta de habilidades o capacidades de los padres, sino a cuestiones mucho más complejas de convivencia, sobre todo en la edad adolescente de los hijos,
en la que suelen plantearse este tipo de solicitudes de modificación del régimen de custodia. Como se ha dicho anteriormente, me reitero, ya lo siento, la Ley 6/2019 de 29 de marzo eliminó en su literalidad la preferencia legal del régimen de custodia compartida, modificándose ese párrafo segundo del artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón en el sentido de que el juez pasa de adoptar, y leo anterior regulación, de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, a esa nueva redacción que literalmente dice: el juez adoptará la custodia compartida o individual de los hijos e hijas menores atendiendo a su interés. En realidad, desde el punto de vista práctico, bajo mi punto de vista, esta nueva redacción de la norma aspira, por un lado, obviamente, a poner en valor desde su literalidad no tanto la igualdad de los derechos de los progenitores en caso de ruptura, que era lo que propugnaba esa Ley 2/2010, sino el interés superior del menor, algo por lo que, por otra parte, ya velaban nuestros tribunales, como he dicho anteriormente. Este cambio de redacción del artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón del año 2019, como he dicho antes, considero que no ha llevado grandes modificaciones en los criterios judiciales a la hora de reconocerse o no en una sentencia una custodia compartida, ya que en los tribunales de instancia se sigue detectando una predisposición a conceder custodias compartidas, incluso en los procedimientos de medidas provisionales en los que la prueba practicada es muy limitada, como todos sabemos. En esa realidad judicial que yo analizo, yo detecto como abogada que cuando acudimos a un procedimiento contencioso de familia, en aquellas ocasiones, aquí en Huesca es muy habitual, en las que existe una entrevista previa antes de entrar a la sala, en la que el Ministerio Fiscal nos pregunta a los letrados si hay posibilidades de acuerdo, cuál es la discrepancia. Nosotros, o al menos yo, hablo por mí, sí que detecto una predisposición delante del Ministerio Fiscal a las guardas y custodias compartidas a priori. Ciertamente, una vez celebrado el juicio, a la vista de la prueba practicada, este criterio inicial del Ministerio Fiscal o esta sensación que yo detecto puede verse modificada, pero de entrada yo creo que antes de comenzar el juicio detectamos esa predisposición o esa posición pro guarda y custodia compartida por parte del Ministerio Fiscal. Por otra parte, en esos procedimientos contenciosos, otras cuestiones que nos encontramos los abogados, es que cuando no ha sido posible llegar a un acuerdo, y desgraciadamente tenemos que acudir a juicio, por parte de algunos juzgadores de instancia, concretamente más bien de juzgados mixtos, porque yo creo que los juzgados de familia tienen una especial sensibilidad por la materia que están acostumbrados a tratar, nos encontramos con un inmerecido reproche o queja hacia los abogados por no haber alcanzado un acuerdo. Y digo inmerecido porque la mayor parte de los abogados mediamos mucho, siempre, habrá algún abogado que no, pero yo creo que en la generalidad sí, para obtener, luchamos y peleamos, intentamos convencer a los clientes que lo mejor es una solución consensuada antes de judicializar un asunto. Y esta mediación o no se valora o no se ignora por muchos juzgadores. Y ese tipo de situaciones, aprovecho este foro, deberían evitarse a fin de garantizar que podamos ejercer adecuadamente nuestra profesión. Volviendo a esos procedimientos contenciosos, es evidente que si se acuerda una custodia compartida en sede de medidas provisionales o en el procedimiento principal y en recurrir a esta resolución, esta medida es plenamente eficaz, de manera que el régimen de estancias de esta custodia compartida, en el caso de que se haya acordado a favor de ambos progenitores, es ejecutable en base al artículo 774, párrafo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo anterior demuestra la auténtica relevancia de estas resoluciones iniciales, ya que si se está velando por el interés del menor, parece poco deseable, salvo excepciones lógicamente, el volver a someter a dicho menor a otro cambio del tipo de custodia si al final el tribunal en el procedimiento principal cambiara de criterio con respecto al auto de medidas provisionales o si la sala modificara el tipo de custodia al resolver ese recurso de apelación. Creo que en la práctica muchas veces el tipo de custodia inicialmente acordado judicialmente y que ya se ha puesto en marcha, porque yo creo que es un motivo de alegación facilona para la parte que defiende ese tipo de custodia, es difícil que se modifique judicialmente. Otro aspecto que me gustaría analizar, y el señor presidente ya lo ha mencionado, es esa inclusión como factor en el año 2019, en el apartado 80 del Código de Derecho Foral de Aragón,
de la dedicación de cada progenitor o progenitora al cuidado de los hijos e hijas durante el periodo de convivencia. Este factor, bajo mi punto de vista, verdaderamente no debería ser determinante a la hora de valorar la conveniencia o no de una custodia compartida cuando la dedicación no ha sido la misma, salvo que estemos hablando de un supuesto en el que el niño es muy pequeñito, tiene escasos meses, puede haber una lactancia materna, bueno, circunstancias en las que quizás se pueden valorar esas habilidades o no de los progenitores con respecto a ese menor. Yo verdaderamente no sé por qué se ha incluido ese factor, porque para mí, desde el punto de vista práctico, la experiencia desde el 2010 nos ha demostrado que en esos supuestos en que los hijos, por supuesto, no son tan pequeños, pero cuando se ha reconocido una custodia compartida a un padre y este había tenido una escasísima implicación a nivel familiar durante la convivencia con respecto a los hijos, al final el padre no ha tenido demasiados problemas en adoptar por sí solo o con ayuda de su entorno familiar esos nuevos roles en la crianza y dedicación de los hijos. De hecho, considero que los informes psicosociales del IPLA, que el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por supuesto, valora, que son tan importantes desde el punto de vista probatorio, no solían contemplar apenas esta circunstancia como determinante para rechazar, o para opinar más bien, ¿no?, el tipo de custodia compartida que consideraban que era el más adecuado para el menor. Y hablando de estos informes psicosociales del INLA, esta letrada ha experimentado, quizás he podido constatar que a nivel de la provincia de Huesca, quizás en Zaragoza no, precisamente en Zaragoza capital me refiero, porque precisamente por la existencia de esos juzgados de familia, que por parte de algunos juzgados de instancia se deniega sistemáticamente en los procedimientos civiles la solicitud que realizamos los abogados de esos informes psicosociales para valorar qué tipo de custodia es más conveniente para el menor. Prueba que antes se acordaba sin ningún tipo de problema, amparándose muchas veces los juzgadores de instancia en que, como ha acordado la exploración del menor, pues ya es suficiente, cuando es evidentísimo que la naturaleza de ambas pruebas son radicalmente diferentes. Yo, a nivel de curiosidad, y este dato no lo digo siempre muy serio, pero sí que hice ayer la consulta y estuve hablando con profesionales del INA del Huesca y se confirmó que del año 2018 al 2022 los informes emitidos en procedimientos civiles se han reducido más o menos un 30%. Tengo que decir que los informes en asuntos penales se han incrementado muchísimo, es decir, que el trabajo está ahí, están muy saturados, que yo creo que faltan muchos medios en este tipo de instituciones, ¿no?, de profesionales, porque a veces no se es consciente desde la administración la importancia que tienen estos informes psicosociales. En cualquier caso, reivindico que el sistema judicial no puede renunciar a la práctica de esta necesaria prueba al tratarse de informes imparciales determinantes para analizar la situación de los progenitores y de los hijos, cuál es su entorno familiar y, sobre todo, realizar un análisis psicológico que también es muy conveniente. Estos informes, como digo, resultan muy determinantes cuando, en ocasiones, existen una presencia de conductas muy tóxicas de los progenitores, una falta de responsabilidad parental, una alienación parental, un consumo de alcohol y drogas que no está recogido en ningún informe médico, es decir, circunstancias de muy difícil prueba y que los juzgados todavía nos lo hacen más difícil de demostrar, quedando a veces la decisión del tipo de custodia en manos de un menor asustado que es sometido a una breve entrevista por parte del juez y del Ministerio Fiscal. Y en ocasiones, en función del niño que además es sometido a esa exploración judicial, con ese temor que tiene a no quedar mal con ninguno de los padres o a lo mejor influenciado por uno de ellos, en fin, el darle una validez tan grande a la exploración del menor en determinados supuestos creo que se debería de revisar, sin perjuicio de que estoy de acuerdo, como establece la norma, que a partir de los 14 años los menores verdaderamente tienen un poquito más de criterio y es más fácil a lo mejor el poder valorar por parte del juez y del Ministerio Fiscal, ¿no?, esta voluntad a través de esas contrapreguntas que se realizarán en esa exploración. Otro punto que me gustaría analizar
y lo ha anticipado también el señor presidente, y es la creencia de muchas personas relativa a que los padres optan, en caso de ruptura, por la custodia compartida por un único motivo: el evitar pagar una pensión por alimentos a la madre. Sí, ya termino. Quizás en los inicios de la aplicación de la norma sí que pudimos detectar en algunos casos que existía una motivación económica para solicitar la custodia compartida, por cuanto se objetivaban esas entrevistas que manteníamos con el progenitor no custodio una evidente falta de conciencia en relación con las obligaciones que entrañaba ejercer tal custodia compartida y la necesaria conciliación familiar y laboral que se iba a haber obligado a llevar a cabo. Y en esos casos, evidentemente, sí que había una motivación, que era no pagar la pensión por alimentos. Tuvimos que ser los abogados, también desde nuestra responsabilidad profesional, los que obligamos a realizar a estos padres una profunda reflexión dirigida a garantizar el bienestar de unos hijos, sobre todo cuando son muy pequeños, y preguntarles cuestiones tan básicas como: ¿cuándo comienza y termina tu jornada laboral? ¿Vas a tener flexibilidad laboral? ¿Vas a poder despertar a los niños y llevarlos al colegio? ¿Cuentas con ayuda familiar para atender a tus hijos? ¿O vas a tener que contratar a alguien? ¿Dispones de recursos económicos para contratar a alguien? ¿Cómo vas a organizar las comidas? ¿Disponibilidad para supervisar tareas escolares? Etcétera, etcétera. En ese momento, ante esas preguntas, algunos padres ponderaron que quizás la guardia y custodia compartida pues no era el sistema ideal. Sin embargo, otros, desde la más absoluta responsabilidad, quisieron optar con mucha determinación a ese nuevo régimen de custodia compartida, sobre el que apenas existía una experiencia a nivel social y familiar, por lo que tuvieron que demostrar ante los tribunales esa flexibilidad laboral, la viabilidad de esa conciliación familiar y presentar el preceptivo plan de relaciones familiares. Algo que con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 2/2010 no se les exigía a las madres de una manera tan rigurosa para tocarles la custodia compartida. En términos generales, personalmente opino que en la actualidad, en la mayor parte de los casos, como he dicho antes, no impera como razón principal para solicitar la custodia compartida esa motivación económica, es decir, el dejar de pagar una pensión por alimentos, pero, como digo, porque normalmente, una vez digamos que se ha puesto en marcha esta práctica y tenemos ya una experiencia de varios años, yo creo que los padres, cuando acuden a nuestros despachos, están muy concienciados de lo que quieren, de las obligaciones que quieren asumir, y lo hacen por motivos de querer criar ellos a los niños, sino por una motivación económica que, como digo, se podía plantear con anterioridad. En muchos supuestos, además, es que resulta mucho más económico y mucho más cómodo para algunos padres, dependiendo del supuesto, el pagar una pensión por alimentos que incluye todos los gastos ordinarios de los hijos menores, que el verse obligado a organizar sus horarios laborales, el comenzar a tener tensiones con la empresa para que le adapten los horarios de su trabajo, el tener que buscar apoyo familiar, el tener que molestar a los abuelos. Bueno, yo quiero decir que en determinados supuestos sí que puede existir una motivación económica. Reconozco que, como la manera de organizarse económicamente las parejas, cuando hay una guardia y custodia compartida, normalmente el sistema habitual es la apertura de una cuenta común en la que todos los gastos de los menores se pasan por allí. Y es cierto que a algunos padres que han cambiado el sistema les encanta fiscalizar esos gastos y ver claramente que cuando hay un cargo a que obedece, pues para tener claro que no se destina a un fin diferente, como puede ser una necesidad o un capricho de la madre, algo que por otra parte no tiene ningún sentido. Y en este concreto campo hemos tenido que trabajar mucho los abogados, porque muchos padres pensaban que la pensión por alimentos era pagar la peluquería de la madre. Textualmente lo digo, Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una labor también para decirlo así, psicológica y terapéutica. Y ya termino, que se termina el tiempo. También ha anticipado algo el señor presidente, que recordar que en base a nuestra realidad social tan diversa, el modelo de régimen de guardia y custodia se ha aplicado igualmente en supuestos de ruptura de parejas homosexuales con hijos. Supuestos en que los factores a analizar para acordar un tipo de guardia y custodia, lógicamente, tienen que ser exactamente los mismos que una pareja heterosexual. Si bien estos estereotipos de los progenitores que hemos estado analizando tantísimo ya casi quedan vacíos, porque claro, cuando la pareja está formada por dos madres o dos padres, pues en fin, yo creo que ahí los roles no son tan determinantes.
Como se ha expuesto, yo he tenido acceso también a estudios que han analizado las estadísticas de nulidades, separaciones y divorcios del Instituto Nacional de Estadística, que demuestran que la conclusión principal es que efectivamente, como ha dicho el señor presidente, la modalidad de custodia compartida desde el año 2016 está más presente en el caso de parejas homosexuales que en heterosexuales, tramitándose además la mayor parte de estos procedimientos de mutuo acuerdo. No me resisto a valorar los datos de la tabla que se han expuesto, porque claro, yo creo que aquí se recogen los procedimientos, entiendo que han sido lógicamente litigiosos y que han llegado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Yo creo que ese porcentaje de equiparar el tipo de guarda y custodia de 52-52... El recurso de casación exclusivamente, recurso de casación. Es decir, el que parece que hay un 50% no se corresponde en absoluto con la realidad. Yo, es más, me atrevería a decir que el 95% de los asuntos se tramitan o se acuerdan una guarda y custodia compartida. Además, no es algo que tengamos que convencer, que viene la pareja y las propias madres actualmente, que ya tenemos esa experiencia que antes no teníamos, vienen con las ideas muy claras y hay poco que explicar. O sea, ellas mismas quieren que el padre participe en la crianza de los hijos porque lo consideran muy importante. Finalizo ya con una cita del arquitecto y humanista renacentista León Battista Alberti, que creo que viene al caso, y que dice: el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de tiempo cada día. Muchas gracias. Gracias, Leonora. Siempre en el foro vamos justos de tiempo. Y antes de que pasase alguna cuestión a preguntar por parte del público, yo creo que casi por alusiones, no sé si señor magistrado, Ministerio Fiscal, contestamos en la letrada. Sobre el... ¿Algo? Ah, no, sí. Bueno, de los informes tiene toda la razón. Es verdad que hemos detectado un problema, y es que, sobre todo en la provincia de Huesca y de Teruel, los partidos judiciales tardaban mucho tiempo en emitirse los informes psicosociales. Un año, en la actualidad. Sí, por eso. Entonces eso lleva a, posiblemente en algunos juzgados, algunos jueces, para evitar ese retraso tan grande, no admitirlos. No es buen sistema, sin lugar a dudas. Lo hemos hablado con el Gobierno de Aragón, precisamente para que los informes psicosociales vayan más rápido. No puede estar un informe psicosocial un año. O sea, no puede estar un procedimiento en una materia tan sensible como es familia, una ruptura matrimonial, no puede tardar un año en editarse un informe. Yo creo que en el momento que se solucione eso, se solucionará gran parte del problema. No sé si tenemos alguna intervención, alguna pregunta. Si hay alguna, ruego que se identifique la persona y, si es posible, si hay profesión jurídica por dentro también. Buenas tardes, soy Carmen Arqueza, abogada de Zaragoza. He llevado especialmente familia, llevo mucha violencia de género. Primero dar las gracias por las intervenciones de todos. Asumo, Ana, prácticamente toda tu exposición. En Zaragoza sí que se hacen, cuando estamos discutiendo guarda y custodia, si no se discute y establece, se solicita por un hora, si se discute desde luego, y uno quiere compartida o uno la tiene exclusiva y el otro también, siempre se hacen los exámenes por parte del equipo psicosocial y se considera una de las pruebas, no la definitiva, por supuesto, pero de las más importantes para decidir qué hacer. Cuando son mayores de 14 años, teniendo en cuenta nuestro derecho foral, obligar si hay una exploración por parte de su señoría, pues normalmente también es una prueba muy importante. Y si su señoría detecta o duda, entonces después de la exploración solicita el informe psicosocial en algunos casos. Por tanto, nosotros esta prueba en Zaragoza capital, pues la verdad es que mucho más cómodo que esto que has comentado aquí. Y luego quisiera hacer una pregunta, una duda que durante todo el tiempo y todo el ejercicio de la profesión y desde la modificación de la ley, la aplicación del 86, cuando padre y madre han sido condenados, el uno por violencia de género y el otro por violencia doméstica. Los dos condenados. Bien, ¿qué hacemos con los niños? ¿A la tijera? Pues claro,
De acuerdo, no es anticonstitucional, bien, pues muy bien. Repito, señor fiscal, ¿qué aconsejaría usted en este caso? ¿Los mandamos internos a la Diputación General, al de las infantiles? ¿Qué hacemos con la mensajes? El interés primordial es el de los hijos. En ese caso, el magistrado pues tendrá que valorar en igualdad de condiciones entre padre y madre con quien tienen que tener, entiendo yo, visitas, no guardia de custodia compartida. No, en el caso de visitas. perdón. La custodia, visitas tendrán las que tengan que tener. La custodia. ¿A quién le damos la custodia? ¿Al padre o a la madre? Cuando los dos están, no incursos, no, condenados y cumpliendo todavía la pena. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que valorar uno u otro. Ya, pues no se puede. Entonces los Es que no, pero yo creo que un poquito lo que quería decir cuando en la cuestión de inconstitucionalidad, lo que se intenta evitar, creo yo, cuando se plantea por parte de la magistrada o cuando plantea el Tribunal Supremo o cuando se plantean recursos de inconstitucionalidad, lo que se intenta evitar son soluciones a priorísticas. Yo entiendo que de lo que se trata siempre es de que si bien el Poder Legislativo tiene que avanzar lo que es la protección del niño y de la niña para evitar que puedan existir violencias vicariales, siempre tenemos que evitar que pueda existir una situación que reste actuación a la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En cualquier caso, dar una solución a priorística, estamos en derecho. Una cosa es un supuesto de hecho y otro supuesto de hecho pueden ser totalmente distintos. En estos casos en los que se plantearon las cuestiones de inconstitucionalidad eran supuestos muy límites. Este que me está comentando todavía, por así decirlo, es más límite, pero frecuente. O sea, son supuestos límites, pero por desgracia muy frecuentes. Entonces, lógicamente, el derecho no tiene lagunas. Yo soy siempre de los que el derecho se rellena. Y si no se rellena, pues se acude a... No vamos a tener lagunas. Hacemos derecho creativo, que decimos en el derecho creativo. Lógicamente, el buscar una solución yo no creo que sea una privación, una causa de privación para cualquier progenitor en sí mismo el hecho de haber incurrido, el hecho de haber sido sentenciado por violencia de género o por violencia doméstica. Está la pena en el Código Penal, pero vamos a mantener la separación entre el ámbito civil y el ámbito penal. Eso es muy importante, el que mantengamos esas funciones. Por eso no iban tampoco desencaminados los recursos por la vulneración del derecho al juez natural, del derecho al juez ordinario determinado por la ley. Es que en el derecho, en cuanto tocas es que es el ordenamiento, esa es la... No sé si los administrativistas lo tienen muy claro. Cuando tocas una pieza de ese derecho, todo se desmorona. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso. Yo entiendo que una solución priorística no puede ser. Gracias. Yo quería, contestar a mi compañera Carmen de la importancia de la especialización de los juzgados, que claro, en Zaragoza estáis muy acostumbrados y precisamente les han intervenido. Es todo lo contrario y me encanta escuchar que un juez de familia, cuando tiene dudas en una exploración del menor, de oficio plantee este informe psicosocial, algo que nos parece a nosotros absolutamente imposible, porque claro, nuestros jueces son juzgados mixtos y están de guardia, tienen que tomar una declaración, están agobiados con un juicio ordinario de sucación y luego llega el tema de familia, que es cuando nos riñen y no hemos llegado a un acuerdo. ¿Me explico? También reivindico a la administración que tiene que concienciarse de la especialización de algunos tribunales y de dotar, que mínimo, a las capitales de provincia también de juzgados también de familia, porque verdaderamente existe un volumen mínimo que yo creo que puede justificar la creación de un juzgado. Bien. Yo creo que la pregunta nos ha planteado a todos la duda, porque el tenor literal del artículo dice lo que dice. No sé si alguien de la sala que igual no sé qué es lo bueno del foro, que el debate enriquece a todos. Soy Javier Solani, compañero de todos, pero especialmente del presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque compartimos. Dos pequeños apuntes. Primero, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que cuando hay condena no se aplica el 80-0. Solo se aplica para el supuesto en que está en trámite el procedimiento. Cuando hay condena, corresponde al juez de penal determinar cuál es el alcance de la condena derivada del delito de violencia de género o de violencia doméstica. Pero si hay condena, no se aplica ya, por tanto nos sentimos libres. Si la sentencia del Tribunal Penal no afecta a esa posibilidad,
nos sentimos libres de determinar cuál de los dos es el que corresponde, como arreglo de interés del menor, la custodia compartida. Y después otra cosa que se fue rebotando durante el curso de las intervenciones de varios de los ponentes es el tema de por qué el legislador del año 2019 incorpora un nuevo parámetro, que es el parámetro de la atención anterior a la ruptura matrimonial. Bueno, el parámetro es muy bien sencillo porque se introduce porque había una sentencia del tribunal nuestro que decía expresamente que no se podía tener en cuenta, que lo que se distribuye, la distribución de cargas que la pareja acuerda durante el matrimonio no tiene por qué transferirse a la distribución de cargas que ellos están dispuestos a tolerar en una situación de crisis familiar. Esta es la razón por la cual el legislador, bueno, no lo dice expresamente claro, nosotros informes motivos, pero si hay una sentencia del Tribunal de Justicia, del Tribunal de la Sala Civil y Penal, que establecía que no se tenía en cuenta eso, ahora dice que sí que se tiene en cuenta en una clara discrepancia con el Tribunal. Y después otra cuestión, en cuanto a esto, especialmente a la intervención de mi querido amigo fiscal de Teruel, en el tema de la cuestión de inconstitucionalidad acerca del artículo 86. Bueno, lo primero es que si hay artículo 86, si está regulado en completo por el legislador aragonés esta materia, no se puede acudir al Código Civil para resolver la una. Hay que acudir a principios del derecho aragonés, a normas del derecho aragonés para solventar la cuestión. No se puede aplicar sustitutoriamente un derecho común cuando la materia está absolutamente regulada y completamente regulada por el derecho aragonés. Disculpe, dice que se acerque el perdón. Que no lo escuchamos. Pero el tema de la cuestión de inconstitucionalidad se plantea, este es un tema que se planteó también con el baremo del automóvil, es el tema de la densidad normativa. Cuando la regulación normativa es muy densa, no deja espacio para la decisión judicial, ahí se afecta al Poder Judicial, porque constriñe tanto el legislador la decisión judicial que está afectando al Poder Judicial, porque no le deja el margen de actuación que el Poder Judicial necesita para desempeñar adecuadamente su trabajo de ir a la norma general, a la solución del caso concreto, aplicando las normas de carácter general. Si no le da opciones, no hay acción judicial. Bueno, aparte de que el artículo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal, de septiembre del año 2022, que declara inconstitucional la limitación del régimen de visitas para el caso en el que hubiese una condena por motivo de violencia de género. A ver, no sé si quizás me he explicado mal. A ver, evidentemente las relaciones entre el ordenamiento jurídico de Aragón y el ordenamiento de una comunidad autónoma y el ordenamiento estatal se registran por el principio de competencia. Está claro, o sea, el artículo 149 del Reglamento lo dice claramente, lo que es competencia. Pero sí que es cierto, entiendo yo, y no quiero tampoco entrar a que la regulación del Código Foral se refiere a derechos de la persona. La regulación del ámbito del derecho del Código Civil, en cuanto está regulado en los artículos 92, está dentro de lo que son los efectos del matrimonio, de la disolución, la separación y el divorcio. Yo me refería, evidentemente, no a que el derecho aragonés en su sistema de fuentes no tenga que acudirse primero, en caso de que exista una laguna, a sus principios. Lógicamente vamos a aplicar los principios del derecho aragonés, pero lógicamente el ordenamiento jurídico, a mi juicio, no tiene lagunas. Y si no se rellena, se rellenará con el derecho supletorio. Simplemente es eso lo que quería decir. Y luego, la otra cuestión, ¿cuál ha sido? El tema de la densidad normativa. El tema de la densidad normativa, efectivamente, si es que esa es la clave. O sea, la clave es que por eso he dicho, insistido tanto en el 117, la función de juzgar y ejecutar el juzgado se siente constreñida. El recurso de inconstitucionalidad, precisamente del grupo parlamentario de la sentencia 106 del 2022, fundamentalmente lo que intentaba justificar era que esos instrumentos normativos de
de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, avanzaban la actuación del legislador frente a la actuación del juez. Ahí está el campo de fricción entre las dos placas tectónicas, por un lado el Poder Legislativo, por otro lado el Poder Judicial. Tanto como que impida al juez realizar su función en un ámbito concreto como es una guardia de custodia, como es un régimen de visitas, tampoco es una ciencia exacta, tampoco cuántas veces estamos viendo visitas que son absolutamente amplias. Evidentemente no se puede confundir con una guardia de custodia compartida, pero no son temas, entiendo yo, en que esa densidad normativa impida al juez desarrollar su función de juzgar y ejecutar los juzgados. Por un lado, el tema del derecho supletorio, por otro lado, el tema de la densidad normativa. En cualquier caso, lógicamente, lo que sale la jurisprudencia que emana del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pues lógicamente es lo que tenemos que estar todos los operadores jurídicos. Eso no lo discute nadie. Eso, nada más. Bueno, son las 9 de la noche ya casi, tenemos que concluir. Muchísimas gracias a todos. Ayer fue el Día Internacional del Niño, el interés superior del menor que tanto ha salido en los tres ponentes. Las normas, los convenios internacionales ratificados por España son normas necesarias. Igual que no sería fácil un artículo más, sino sencillamente juzgar en base a la Convención. Y nos vemos en los 33º